Bienvenidos a todos, gracias por venir un jueves a las 4 de la tarde con el Puente del Pilar la semana que viene. Esto tiene muchísimo mérito, pero no era para menos. Nuestra invitada, la profesora, la doctora Eva Núñez, es catedrática de Lengua Española en la Universidad Estatal de Portland, en Oregon. Eva se doctoró por la Universidad de Salamanca y ha enseñado en diferentes universidades en Estados Unidos y en Europa. Entre ellas Middlebury College, ha enseñado en la escuela de verano en diferentes lugares, en Oakland, México, Buenos Aires, Middlebury, el verano pasado, algunos la conocéis. Ha enseñado también en la Universidad de Houston, en Hope College, en la Universidad Nacional de Irlanda, en la Universidad de Portsmouth, en Inglaterra, y en la Universidad de Santiago de Compostela, aquí en España. Su campo de investigación se centra principalmente en la lingüística teórica, fonética, sintaxis, historia del español y también en la lingüística aplicada, enseñanza del español como segunda lengua y análisis de textos. Cuenta con la publicación de 3 libros, Fundamentos de Historia de la Lengua Española, Fundamentos de Fonética y Fonología para Hablantes de Inglés y versión en español del Troilus y Criseida de Chaucer, así como la de numerosos artículos en revistas especializadas de lingüística como Hispanófila, Lingüística, Hispanic Research Journal, Roman Studies, Revista de Lenguas para fines específicos y Revista de Estudios Hispánicos. Y ahora le cedo la palabra a Eva para su presentación, Aproximaciones diacrónicas a la evolución del español. Muchas gracias, Eva. Muchas gracias. Antes de empezar, muchas gracias por venir, gracias a Patricia por darme esta oportunidad de estar aquí con vosotros. Es la primera vez que visito este centro y estoy de paso, básicamente. Yo voy a visitar a mi familia en Badajoz y tengo sabático, entonces por eso ando más tranquila y relajada, ¿verdad? Tengo sabático durante todo este año, así que gracias. Espero que en estos 45... ya empezó. En estos 45-50 minutos que va a durar la charla, pues ustedes puedan llevarse, digamos, una panorámica general de lo que ha sido la evolución del español, y vamos a ver algunas cuestiones más importantes en lo que ha sido la evolución de la lengua. No vamos a ver todo porque no tenemos mucho tiempo, entonces he seleccionado algunos temas que pueden ser de su interés. Entonces vamos a empezar viendo, por ejemplo, si hay diferencias entre el castellano y el español, viendo también de dónde viene el caudal léxico, por ejemplo, la influencia que ha tenido el árabe y las lenguas amerindias, también un poquito sobre el español en las Américas, de dónde viene, los orígenes de la Z, ¿verdad? La Z, si ustedes buscan Z en el diccionario la pueden encontrar con C y con Z, ¿de acuerdo? Entonces, porque una vez un estudiante me dijo, no, eso está mal escrito, se escribe con C, me dijo, no lo sé, se aceptan las dos ortografías, el cese o el vos, la oficialidad del español moderno. También vamos a ver un poquito sobre el español en Estados Unidos y la situación de lenguas en contacto, la población latina en estos momentos, con formación actualizada, y también lo que son los estadounidismos, ¿de acuerdo? Entonces esto va a ser más que el español en el mundo en general, porcentajes, número de hablantes, etc. Entonces esto va a ser lo que veamos en esta charla. Si por casualidad tienen alguna pregunta me pueden interrumpir, porque a veces si dejan las preguntas para el final después se olvidan, ¿verdad? Entonces si tienen alguna pregunta sobre una de las filminas me pueden interrumpir. Entonces vamos a empezar hablando un poquito de mi pueblo, ¿sí? Ahí voy a estar mañana. Entonces mi pueblo es Olivenza y se llama así porque hay muchas olivas, y después vamos a hablar un poquito de la palabra oliva también, ¿no? Entonces es un pueblito de la provincia de Badajoz, de Extremadura, que está justo en la frontera con Portugal. Y lo menciono porque ustedes ven aquí una torre, ¿verdad? La torre del castillo. Y entonces esto, como ven ustedes, el casco antiguo es un casco de un pueblo de estos blancos, con el casco antiguo, la torre, la iglesia, etc. Entonces, Olivenza pues es un pueblo típico del sur de España, con su castillo, y representa más o menos digamos, la geografía o la idiosincrasia que existía en la época de la Reconquista en los territorios fronterizos. Entonces mi pueblo es un ejemplo de eso. Entonces tiene su castillo, su recinto amurallado, y pertenecía a León hasta 1230.
fue, digamos que, de ese reino. Entonces, ¿por qué les muestro? Bueno, me encanta mi pueblo, pero les muestro mi pueblo a colación del castillo, ¿verdad? Y de la palabra castellano. Entonces, cuando hablamos de castellano, en un principio, castellano viene de la palabra castellum, en latín, que significa castillo. Pero Castilla, la palabra Castilla, de la región del norte de España, se originó, donde se origina el castellano, en realidad significa conjunto de castillos, es el plural en latín. Castella es el plural de castellum, que significa un conjunto de castillos. Entonces de ahí viene la palabra castellano, de Castilla, conjunto de castillos. La primera vez que se documentó fue en el siglo XIII. La primera vez que aparece Castilla para la región de Castilla. Entonces, en principio, Castilla, el castellano, se refería a esa región en el norte de España, que después, ya cuando con la Reconquista, con los reyes católicos, se unifica religiosamente, bueno, religiosa, políticamente, pasó a ser ya el equivalente de un nacionalismo, es decir, de Hispania, ¿verdad? De España. Hoy en día, el español en España, pues está en contacto con otras lenguas, en zonas bilingües, en autonomías bilingües. Entonces, hoy en día el castellano es lo mismo que el español. Hoy en día no interpretamos el castellano como un regionalismo, ¿verdad? Ahora bien, hay diferencias según los países. Si por ejemplo ustedes están en Chile, los chilenos no van a decir que hablan español, ellos van a decir que hablan castellano o estudian castellano. Si ustedes están en Cataluña, por ejemplo, los catalanes dicen que hablan catalán y castellano. No van a utilizar el término español. ¿Por qué? Bueno, pues una serie de connotaciones políticas, sociopolíticas, ¿verdad? Entonces, ¿son sinónimos? Sí. En cuestiones de uso, de pragmática, de dialectología, dependiendo de la zona, algunos hablantes prefieren utilizar castellano, otros prefieren español, ¿de acuerdo? Pero en realidad son sinónimos. En Argentina, por ejemplo, también prefieren utilizar. Entonces tienen aquí este mapa, en rojo tienen los países que prefieren utilizar castellano y en azul los países que prefieren utilizar español, ¿de acuerdo? Pero en realidad son sinónimos. Si ustedes van a enseñar español, probablemente sus estudiantes les van a preguntar, bueno, ¿qué diferencia hay entre castellano y español? Pero en realidad pues no la hay, ¿verdad? Muy bien, entonces, si nos fijamos en el origen del castellano, se deduce que es a partir del siglo X que podemos hablar ya de castellano. El principio está, digamos que en Castilla, en contacto con el vasco, esta zona, y de aquí se expandió hacia el sur, como ven las flechas. Bueno, el portugués siguió también, digamos, encaminado hacia el sur. Lo que nos interesa aquí es el castellano, entonces siguió su camino hacia el sur y de la zona de Sevilla, Andalucía, hacia América. Esto es muy importante, digamos, el periodo de Reconquista, porque va a configurar la idiosincrasia, los dialectos que tenemos hoy en día en cuanto a la variedad del español, ¿verdad? Entonces, si vemos la evolución lingüística en la península, tenemos el vasco. Ustedes saben que el vasco no es una lengua romance, no es una lengua indoeuropea tampoco, si no se sabe de dónde viene el vasco. Entonces el vasco está ahí aislado entre las montañas, pero las otras lenguas romances, el catalán, el galego portugués, ¿verdad?, que se expande hacia el sur, pues digamos que son dialectos del latín en un principio que después pasaron a convertirse en lenguas, siempre con la expansión hacia el sur, donde vivían los moros, los mozárabes, ¿de acuerdo? Entonces, estas son las lenguas peninsulares en el siglo XII. Si ustedes se fijan, el leonés era un dialecto del latín que después fue absorbido por el castellano. Hoy en día el leonés no es una lengua, es un dialecto del castellano, pero en este siglo, en el siglo XII, digamos que tenía su propia personalidad, ¿de acuerdo? Entonces, si nos fijamos aquí en las etapas de la repoblación, nos van indicando el progreso del castellano como lengua nacional, ¿verdad? O sea que siempre la política
va muy unida a la lengua, ¿de acuerdo? Si ustedes se fijan, digamos que en el siglo VIII, siglo IX, estamos hablando de la lengua, ¿verdad? No me voy a meter demasiado en política, pero si nos centramos solo en lo que fue el progreso lingüístico en esta zona del norte en contacto con el vasco y la progresión continua hacia el sur, finalmente con la reconquista de Granada en 1492 y cuando se va a llevar el español a las Américas, también configurado por la influencia del sur. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Muy bien, entonces, como vemos en estas fases de reconquista o de repoblación, en la parte sur peninsular es la parte que tuvo más tiempo la influencia árabe. Digamos que los árabes estuvieron en el sur más tiempo que en el norte. Y hoy en día el andaluz, ¿verdad? El extremeño, yo soy extremeña, pues tiene características que lo caracterizan frente, por ejemplo, el castellano de Madrid, el español de Madrid o el español de Valladolid, precisamente por estas influencias de sustrato lingüístico, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a pasar a hablar un poquito sobre lo que les acabo de decir sobre la influencia árabe, cómo este sustrato árabe ha marcado más los dialectos del sur. Entonces tenemos Andalucía y la parte sur, esta zona de Extremadura, y también las Islas Canarias, ¿verdad? Entonces, si ustedes se fijan en el mapa y vemos estos movimientos demográficos antes del siglo XV, si ustedes se fijan, en esa época los barcos salían de Sevilla, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo un peninsular, ¿no?, de la zona de Aragón o de la zona de Navarra o de la zona de Asturias quería irse a América, ¿qué tenía que hacer? Claro, tenían que ir a Sevilla porque los barcos no salían de estas costas, salían del sur, salían de Sevilla. Entonces a veces tenían que esperar meses hasta que un barco zarpase para las Américas. Entonces eso quería decir que iban a estar en contacto con el andaluz más tiempo. A lo mejor esto no es como KLM o American Airlines, que tiene 2 vuelos al día. Esto era un barco cada 7 meses, un barco cada muchos meses, ¿verdad? Entonces tenían que quedarse en la zona de Sevilla y por supuesto se iban a adaptar un poquito al dialecto andaluz. Según algunos estudios, aquí tengo a Boyd Botman, según este investigador, los habitantes, mujeres, vamos a hablar de mujeres, que iban a las Américas en esta época, una de cada tres era una mujer de Sevilla, ¿sí? Estamos hablando de las mujeres. Y 4 de cada 5 era de Andalucía. Entonces, la presencia de las mujeres es importante porque, bueno, van a tener hijos, van a enseñarles la lengua materna, el español, etc. Entonces vemos cómo la influencia de Sevilla, de Andalucía, fue muy importante para el español de la colonización, el español americano. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa en 1492? Se descubre América, pero claro, como decíamos, los barcos no salían de Madrid, ¿verdad? No, salían de Sevilla. Entonces, digamos que el español que se va a llevar a las Américas es el español que se habla en Sevilla. En España teníamos la norma de Toledo. Toledo era la capital de los visigodos, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Que la capital pasa a Madrid. Madrid se hace la capital en 1560, ya ha entrado el siglo XVI. Entonces, la norma de Sevilla va a ser la que sirva de patrón para el español americano. No es la norma de Madrid, es la norma del sur, ¿sí? La norma de Sevilla. Y por supuesto paraban en las Islas Canarias, ¿verdad? Los barcos paraban y seguían la ruta para las Américas. Entonces, las Indias, ellos pensaban que habían llegado a las Indias, ¿no? Entonces,
En las Indias, en las Américas, hay dos centros importantes, que es el México, el Virreinato de México y el Virreinato de Lima. Y si ustedes se fijan, hoy en día el español más normativo, ¿sí?, en América es el mexicano y el peruano, en comparación a, por ejemplo, al caribeño o al rioplatense, ¿verdad? Entonces, por esta relación cultural, sociopolítica desde el siglo XV. Entonces, vamos a hablar a preguntas hasta aquí. Sí, de la diapositiva anterior. Entonces, la norma sevillana se establece en las Américas por las mujeres. O sea, que Bueno, si hubieran ido, o sea, estos porcentajes que nos enseñaste será Sí. de las mujeres. O sea, que de las mujeres que fueron, que transmitían la lengua A sus los descendientes, niños, a los niños. la Sí. mayor parte de las mujeres era andaluza y por eso es la norma que se llevó a América. Que si Sí. las mujeres hubieran sido De otras de regiones, León, de Aragón, por ejemplo. Exactamente. Bueno, la mayoría, buena pregunta, la mayoría de los colonos, de los conquistadores, eran andaluces y del sur de Extremadura. Sí, por ejemplo, Cortés, Pizarro eran extremeños, ¿verdad? Pero sí la influencia de las mujeres, porque las mujeres somos las que transmitimos, ¿verdad?, la primera lengua, por eso decimos lengua materna, no lengua paterna. Los hombres no se comunican tanto. A los hombres no les gusta hablar tanto, ¿no? Bueno, algunos. Entonces, digamos que sí se debe a eso, porque los barcos salían de Sevilla, porque la mayoría de las mujeres eran sevillanas o andaluzas, ¿verdad? Entonces es la teoría andalucista del español americano. Pero no me quería meter en eso porque también tiene sus críticas, pero sí, la mayoría de los colonos eran andaluces. Entonces, si nos fijamos un poquito en el léxico, ya sabemos que el español pues, es una lengua romance, como el francés, el portugués, ¿verdad?, el sardo, pero también tenemos mucha influencia del árabe. Según este autor, Cano Aguilar, tenemos casi un 8%, bueno, sin el casi, 8%, unas 4.000 palabras que vienen del árabe. ¿Alguien me puede decir una palabra del árabe? Almohada. Ojalá, muy bien, ojalá. Y también tenemos influencia de las lenguas amerindias, de hecho tenemos más que las del árabe. Y aquí podríamos hablar un poquito sobre el estigma religioso que hubo en el siglo XV, ¿verdad?, contra los musulmanes, contra los judíos, y se manifiesta lingüísticamente. Entonces, lenguas amerindias al 12%, según Moreno, que fue profesor en Middlebury, ¿sí? Bueno, 2007. Entonces, la influencia del árabe es muy importante, pero también está estigmatizada por el rechazo hacia lo árabe o lo musulmán. Pero aún así, tenemos, pues eso, muchísimas voces que empiezan por A o al, que es el artículo del árabe. 60% de estas voces, de estas palabras, comienzan por A o al, ¿de acuerdo? Que es el artículo, es como el o la en español, the en inglés, ¿no? Sería el. Pero también tenemos palabras que empiezan por Z, ¿sí? Por Z. Por ejemplo, ahí tienen zafarse, zafio, zafra, zaguán, cedir, zaina, zanahoria, zapato, zorro. Son palabras también que vienen del árabe. Ojo, porque no todas las palabras que empiezan por A o AL son árabes. Por ejemplo, la palabra alma, ¿sí?, es del latín, ¿verdad? O sea que no hay que generalizar. La mayoría, el 60% de las palabras del árabe empiezan por A o L, pero no todas las palabras que tenemos en español que empiezan por A o L son palabras del árabe, pueden ser palabras latinas, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Algún comentario? ¿No? Entonces, vamos a ver otros arabismos también, como me mencionabas antes, ¿verdad? Ojalá, pero hola, o ole, olé, se puede decir a sus maneras. Bellota, yo vengo de una región de muchas bellotas, del jamón de pata negra, ¿sí?, que solo come bellotas, es el auténtico. La berenjena, ¿saben qué es la berenjena? Sí. Sí, muy bien.
cero, el cero, que no tenían los latinos, los romanos no tenían el cero. Espinacas, limón, jazmín, tambor, son otras palabras del árabe. Y también tenemos híbridos, es decir, palabras que se han formado con base latina, de tipo árabe o al revés, al inverso, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, almorzar o almuerzo tiene el artículo árabe, pero morsus es la raíz latina de algo pequeño, ¿no? Comer algo pequeño. Luego tenemos almina, que es almena también del árabe con la torre, ¿no? La torre del castillo, ahí viene almena. Y también elemento latino más elemento árabe puede ser un sufijo, por ejemplo en balde o de balde, y este sufijo i, alfonsí, iraquí, nepalí, que es una de las pocas características morfológicas del árabe, porque heredamos mucho léxico, pero no mucha influencia gramatical. ¿Por qué? A ver, ¿por qué pueden deducir que no tuvo mucha influencia gramatical el árabe en el español? Tal vez por ser una relación más o menos de comercio, entonces hay necesidad de vocabulario, pero como que no había mucha, no sé, pero a lo mejor al no establecerse tanto y más enfoque en el comercio, entonces sí hay léxico, pero no hay influencia gramatical por una población que está siempre en tránsito, no sé. Bueno, los árabes comerciantes, bueno, no sé si eran buenos o malos comerciantes. Los griegos sí, por ejemplo, los fenicios y los cartagineses, siempre patrullando por el Mediterráneo. Los árabes no sé, pero el hecho de que estuvieron más de 7 siglos en la península, quizá sí fueran buenos comerciantes. O sea, buena sugerencia, pero los tiros no van por ahí. Okay. Pero gracias. La era una lengua de sustrato, ¿no? Que estaba ahí, y luego vino la lengua dominante, que obviamente era la que se usaba, y se utilizaban términos como sobre todo topográficos o de lugares, sí. Es más lo que se ha captado, ¿no? del árabe, más que la gramática, supongo. Sí, bueno, en la topografía, por ejemplo, en la agricultura, la medicina, la filosofía, ¿verdad? Sí, sí, ¿qué más? A ver. ¿Más sugerencias? A lo mejor, como no estaban, no sé si difundían su religión, y por medio de la religión siempre hay escritos, ¿no? Entonces no sé qué tanto escribían en general para una difusión mayor. ¿Cómo se escribe el árabe? De derecha a izquierda. ¿Y utiliza el alfabeto latino? No. Es una lengua difícil de leer, muy difícil de leer. Entonces imagínense lenguas tan dispares, la influencia gramatical fue mínima. Sí, la influencia del léxico, como decíamos antes, sí, fue muy importante para los nombres de la fruta, por ejemplo, del campo, o la toponimia, ¿verdad? O la antroponimia también. Pero la gramática en sí, como son lenguas tan diferentes, en realidad no tuvo mucha influencia. Solo este sufijo. Solo fue ese sufijo el que nos queda de la morfología de la gramática del árabe. ¿Sí? O sea que la gramática no influyó, en la fonética sí, sobre todo los sonidos velares, ¿sí? Esos sonidos que se producen con el velo del paladar, ¿sí? Que el árabe tiene varios, ¿de acuerdo? Y que influyen sobre todo en el dialecto del sur de España, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hablar ahora un poquito sobre lo que les decía antes de los arabismos y cómo siempre ha habido un rechazo, sobre todo en el léxico, ante lo que es árabe, por el estigma religioso, ¿sí? Por la discriminación religiosa que existía en el siglo XV, siglo XVI. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, si se fijan en esta palabra, tienen en inglés también, nosotros no decimos aceite de aceituna. Podríamos decir aceite de aceituna, pero utilizamos aceite, que es la palabra
aceite, esa palabra árabe, y después utilizamos oliva, que es la palabra latina, ¿sí? Entonces sí tenemos oliva, pero no utilizamos para la fruta. Para la fruta utilizamos aceituna, que es la palabra árabe. Entonces vemos que a veces hay estas mezclas, ¿verdad? O hay cierto rechazo hacia la palabra árabe. Aquí tengo muchos más ejemplos que ustedes pueden ver. Por ejemplo, que se utilizan en el sur de España. Por ejemplo, en mi casa todavía utilizamos alacena, alcántara, alacrán, todas estas palabras. Alcoba, no decimos dormitorio, decimos alcoba. Entonces, en el sur de España, donde los árabes estuvieron más tiempo, estas palabras se siguen usando, pero en otras partes, quizá en el norte, ya no. Se utiliza la palabra latina, ¿sí? Entonces, existen las dos, pero a veces para un contexto más específico o definido. Por ejemplo, óleo, nosotros tenemos la palabra óleo, aceite, pero ¿cuándo se utiliza óleo? ¿Alguien me puede decir cuándo se utiliza óleo? Con la pintura. Con la pintura, exactamente, que llevan aceite. Frente a las acuarelas tienen agua, pero las que llevan aceite son pinturas al óleo. O cuando alguien se muere, los católicos, sí, le dan los santos óleos. El cura le echa un poquito de aceite, ¿verdad? Se sigue haciendo, ¿no? Creo que sí. Creo que sí. También creo que sí. Sí, ¿verdad? Los cristianos, no sé si los cristianos, los católicos sí lo hacen. Entonces, como vemos, a veces tenemos la palabra, pero con un sentido mucho más específico, ¿sí? Por ejemplo, alacrán, escorpión, en inglés tenemos la palabra latina, pero alacrán, por ejemplo, se utiliza en el sur de España, ¿sí? También se usan estas palabras en México, alacrán, ajonjolí, porque del español más antiguo, ¿no? Efectivamente. De hecho, algo que me llama mucho la atención es que los pendientes, otra palabra para pendientes en Puerto Rico, en el Caribe y en México, Argollas. arracadas, es una palabra árabe que nosotros hemos perdido y que en México y en Puerto Rico todavía se utiliza, ¿sí? O por ejemplo, ¿cómo se dice? A ver, Emilio, tú viviste en Puerto Rico, ¿cómo se llama la papelera? El zafacón. Zafacón, otra palabra árabe que nosotros ya... Sí, nosotros ya zafacón. Hay varias historias sobre zafacón, ¿no? Del Safe Camp. Oh, se usa en República Dominicana. También se utiliza, ¿no? Zafacón. Entonces son palabras que proceden del árabe, que se llevaron y se han mantenido en el español, caribeño, latinoamericano, pero que en España ya pues han perdido, ¿sí? ¿De acuerdo? Pero sobre todo por ese estigma religioso, ¿de acuerdo? De discriminación hacia lo árabe, hacia lo judío, etc. Por ejemplo, otra palabra, no sé, Mercedes, ¿tú utilizas almanaque? Creo que se ha especializado, ¿no? Almanaque es el que viene todo el año, día por día, mientras que calendario es cualquiera en el que haya meses, etc. Creo que se ha especializado. Eso es para el campo, de la agricultura, ¿no? De lo que Sí. Sí, porque en mi casa mi padre se dicen siempre el almanaque, ¿no? Casi nunca dicen el calendario. Sí, entonces no sé si es algo dialectal. Sí, pero tienen todos los meses, los días, cuándo es cuarto creciente, cuarto menguante. Exacto. Yo creo que muchas de estas palabras se han especializado. El último ejemplo que nos pones, la almohada es para la cama y el cojín es para el sofá, ¿no? Entonces, aunque originalmente sean similares, pero al final se especializan. Sí, También, Marta. creo que algunas de estas se usan más los arabismos en los pueblos y en las ciudades los sinónimos latinos, porque yo, o sea, viendo toda la columna de la izquierda es como hablaba mi abuela. Mi abuela que sí, ¿verdad? Y la almazara, por ejemplo. Almazara, almirez, almíbar, ajonjolí no, eso ya me suena más latinoamericano quizás, sí. Pero aljibe, alhaja, ella no decía las alhajas, joyas, decía las alhajas, ¿no? Entonces quizá también
Sí, lo rural. Dentro de lo rural y lo urbano. Claro, porque digamos que en el campo, en lo rural, se mantienen más estas palabras, estas voces antiguas, ¿no? En la ciudad, pues, digamos que son más innovadores, que adaptan antes las palabras nuevas que van surgiendo. Entonces aquí tenemos el ejemplo de arrancada, pendiente, azotea, por ejemplo, azotea se utiliza mucho en el sur, ¿no? La azotea, la terraza, encima de la casa donde se tiende la ropa, la azotea, la jofaina, la langana, el zaguán. ¿Conoces esa palabra, zaguán? Sí, se utiliza, ¿no? Zaguán. Yo creo, aquí en España se utiliza. Sí, pero se utiliza en las casas más bien de campo, en pueblos, cuando es muy grande. Exactamente. Es decir, no es una entrada, recibidor cualquiera, no, el zaguán ya, o sea, parece que la palabra evoca lugar enorme donde se podía meter el carro o algo más. Sí, Y yo, por ejemplo, lo he oído muchas veces en Navarra. Zaguán. Curioso. Y más Sí, también del idioma, o sea, de la parte del lenguaje más literario, ¿no? Los arabismos se usan más en la literatura o más frecuentemente que en el lenguaje hablado. Sí, bueno, es que algunos arabismos tienen que pensar también que es el estigma del que les he hablado antes, ¿no? Que ante la opción árabe y la opción latina hay una tendencia hacia lo latino, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, por cuestiones de política del lenguaje, de cuestiones religiosas, etc. Entonces vamos a ver un poquito sobre los préstamos de las lenguas amerindias, ¿verdad? Entonces aquí tenemos sobre todo el taíno en la zona del Caribe. Digamos que la cronología de la colonización fue muy importante porque ya que llegaron al Caribe primero, adaptaron muchas palabras de las lenguas del Caribe, del taíno. Después, cuando llegaron ya a la zona maya, o sea, la zona quechua, perdón, adoptaron menos porque ya habían adaptado las del taíno, las del maya. Entonces del quechua sí tenemos muchas, pero no tantas. Entonces la cronología de la conquista es importante a la hora de estudiar el léxico, la influencia del léxico. Entonces, si por ejemplo nos fijamos en el Caribe, tenemos palabras que también se utilizan en inglés, por ejemplo, barbacoa, caimán, canoa, caníbal, caribe, maca, huracán, maíz, maní, papaya, tabaco y yuca. Vamos a ver que hay varias palabras para maíz en el caudal léxico del español moderno dependiendo del origen. Es decir, también tenemos la palabra choclo, que es del quechua. Entonces tenemos sinónimos, maíz, choclo, dependiendo del origen de la palabra. Pero es español moderno. ¿Sí? De la misma manera que teníamos arracadas y pendientes, o que tenemos zaguán y recibidor, tenemos también pares de palabras de distintas lenguas amerindias. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, del náhuatl tenemos aguacate, cacahuete, cacao, chocolate, chicle, chipotle, jote, nopal, tamal, tequila y tomate. ¿Se fijan ustedes en el sufijo, en la terminación de algunas de estas palabras? ¿Qué notan? Te. Puede ser ate o ote también. Ote, ate o ete, como chocolate, tomate. ¿Sí? O sea, es una indicación, no quiere decir siempre, pero es una indicación de que puede ser una palabra del náhuatl, ¿sí? Que terminan en te, ote, ate, tequila. Y también tenemos del quechua. Entonces, por ejemplo, del choclo tenemos maíz, que es del Caribe, del taíno, pero tenemos también la versión del quechua, que es choclo. Entonces tenemos alpaca, choclo, coca, cóndor, guagua. ¿Qué es la guagua? Pero es... Depende. Guagua puede ser un niño chiquito o puede ser un autobús. Efectivamente. ¿Dónde? En el sur, por ejemplo, en el cono sur, suelen usar guagua como para hablar de un niño, y en el Caribe usamos para hablar de un autobús. Exactamente. Y en las Canarias, ¿no? En las Islas Canarias también. Entonces, guagua es una palabra onomatopéyica. ¿Saben qué es una onomatopeya? Sí. ¿Sí?
porque dicen guau, guau, guau. Sí, ahí, guau. ¿De acuerdo? Y el autobús, porque va un perro detrás, o como... Con la bocina, ¿no? Eso es lo que hace. Pero por ejemplo, si ustedes se fijan, palta, ¿qué es la palta? El aguacate. Entonces, si ustedes están en Chile y van al mercado, van a comprar palta. Pero eso es curioso porque no... Pero había aguacates... O sea, ¿cómo llegan los aguacates al Perú? Sí había, pero es como lo llaman, como... Ya, pero me refiero, o sea, La planta. El aguacate. ¿Cuándo llegó el aguacate? O sea, ¿el aguacate llevaba ya 10.000 años en el Perú o No fue, sé. fue algo que llevaron de Centroamérica también? O sea, No sé de dónde viene el origen del aguacate, fíjate, no sé, tendría que buscarlo. Es como el maíz, ¿no? El maíz, ¿de dónde viene el maíz? Bueno, sabemos que los taínos ya lo llamaban maíz y choclo en quechua, pero el origen es muy autóctono de las Américas, ¿cierto? Sí, no, yo sí estoy pensando como en la zona andina, que es una hierba como el maíz, lo veo, pero claro, es un hongo tropical, pero sí lo que se lea por el Amazonas, sí. Pues no sé, o sea, tendríamos que ver de dónde vienen esas plantas, esas frutas, ¿verdad? O frutos. Pero la cuestión es que diferentes culturas que no han estado, digamos, en contacto, relacionadas, tienen distintas voces, términos para el mismo producto. Y que hoy en día en el español moderno tenemos palta y tenemos aguacate. Y tenemos, pues eso, choclo y maíz, ¿no? Bueno, poroto, el poroto que es... Guisante. El guisante. Sí, el guisante. Guisante verde, pequeñito, ese es el guisante. Entonces, si ustedes viajan a otro país, tienen que aprender, yo también tengo que aprender estas palabras cuando voy a Uruguay, cuando viajo, porque es diferente, ¿sí? Otra terminología, pero pertenece al español moderno, al caudal léxico. ¿De acuerdo? Pues vamos a ver ahora, no sé si han estudiado fonética, un poquito de fonética, un poquito, bueno. Entonces a veces dicen, tienen ahí los reyes católicos, a veces dicen que el origen de la Z fue porque un rey, dicen Fernando el Católico, Carlos V, yo qué sé. Un rey que no podía pronunciar bien, pero eso es un mito, eso no tiene ninguna certeza lingüística, ¿verdad? En inglés dicen lo del lisp, ¿no? Pero eso no tiene que ver nada con la realidad. Es un mito, en lingüística tiene una comprobación física probada en las rimas, cierta, ¿verdad? Que no es para nada un mito. Tuvo que ver con la confusión de los sonidos, sobre todo en el siglo XVI. ¿De acuerdo? Entonces, el sonido que se conoce como la Z es un sonido que aparece en el castellano del centro-norte, no aparece en el sur, por eso nunca se llevó a las Américas, ¿de acuerdo? Y aparece ya en el siglo XVII, ya bastante, bueno, ya tardío, ¿no? Con respecto al descubrimiento de América. Entonces, lo que pasó en el centro fue que las africadas, ¿sí? Digamos que se mezclaron, se confundieron, y las fricativas, la S sorda y la S sorda y la S sorda y la S sonora se confundieron, se perdió la Z, que todavía ustedes la tienen en otras lenguas. Por ejemplo, en francés, ¿alguien habla francés? Un poquito. Por ejemplo, la diferencia entre pez y veneno. Muy bien, cambia el significado. Uno, si se dice poisson o poison, ¿sí? Entonces, y en portugués también hay diferencia. Y en catalán también. En catalán también. En inglés, sin y zin, ¿no? Lais y lais. Muy bien. En italiano también. En italiano también, ¿verdad? Casa, casa. Muy bien. Pero en español esa diferencia se perdió ya en el siglo XVI. Entonces, de las africadas, de la tza, por ejemplo, tienen ustedes aquí la palabra calza, fizzo, que es hizo, el verbo hacer, hizo, y calza de los hombres, de ahí viene calzoncillos, ¿sí? Las calzas. Bueno, eran africadas, pero se perdió el sonido dental
de la T y de la D. Y de ese sonido dental viene la Z, porque si ustedes pronuncian la Z, ¿qué hacen con la lengua? La ponen entre los dientes, es un sonido dental. Entonces esa Z viene del, digamos, a la parte dental de tsa y za. ¿Sí? De ahí viene la Z. Nada que ver con ese rey que tenía problemas o no sabía cómo Entonces, hablar. ¿cuál es el sonido? ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? En el 16. O sea, Las he oído- africadas, O sea, ¿cuál es la diferencia en el sonido del siglo XVI al XVII? O sea, el del 17 claro, está esta es una S, esta coma quiere decir que es una S dental, que la S se pone muy delante, ¿sí? O sea, bueno, yo no lo puedo hacer porque es una S dental frente a la S normal, que es una S alveolar. La lengua está más hacia atrás. Vale, o sea que en el siglo XVI estaría diciendo Es como una S muy adelantada. ¿Sí? Esto quiere decir que era una S dental, con la lengua contra los dientes, mientras que esta es una S alveolar. Pero sorda, ¿no? Sí, las dos son sordas. Sordas como en sin, en inglés. ¿Sí? Algo Sordas. así. Porque No se puede ser pierde la sonora. sonora. En el castellano del norte se pierde la sonora. ¿Sí? Pero en el castellano del sur, en el andaluz, se mantiene la sonora. La confusión es diferente, se mantiene la sonora y después las dos, la sorda y la sonora, van a dar solo una, que es la del ceseo. ¿Sí? Este ceseo es distinto de la distinción castellana y que se da sobre todo en las zonas rurales de Andalucía. ¿Sí? No es normativo, ojo que eso no es normativo. Pero el ceseo de Andalucía es el ceseo que se llevó a las Américas. Este no se llevó porque ya fue un cambio posterior. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes entienden un poquito de fonética, pueden verlo. Si no, lo pueden explicar como un cambio de las sibilantes en el siglo XVII. ¿Sí? Un cambio de las sibilantes en el siglo XVII. Pero, bueno, tiene su base física, su base fonética. Entonces, ¿alguien ha estado en Uruguay, Argentina, en Chile? ¿No? Chile. ¿Y utilizas el vos? ¿No utilizas el vos? Bueno, pero sí, lo del vos cachai, sí, ¿verdad? Sí, lo cacho. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito del vos, de dónde viene el vos. Entonces tienen ustedes ahí por colores los países que son voceantes, que utilizan el vos por el tú. O sea, que es el formal o informal. Informal, muy bien. Ellos tienen el usted para el uso formal. Entonces tenemos ahí Argentina, Uruguay, Paraguay y Nicaragua. Fíjense, Nicaragua es el único así en Centroamérica que utilizan el vos todavía de forma regular. Luego tenemos Chile, Costa Rica, Guatemala, Honduras y Salvador, donde lo alternan con el tú. Se utilizan los dos. ¿Sí? Y luego otras zonas, Chiapas de México, más al sur, Venezuela, Bolivia, no toda Bolivia, el sureste, Ecuador, Colombia y el sureste también, ¿no? Entonces vemos que las zonas más claritas tienen un voseo pero mucho más reducido. ¿De acuerdo? El voseo es complicado, los orígenes del voseo, como vamos a ver, vamos a empezar por ver lo que existe hoy en día, cómo se utiliza hoy en día el vos, ¿no? Entonces, en España tenemos tú, usted, vosotros y ustedes, esto ya lo saben. En algunos de los países voceantes tienen el vos, pero el vos no es igual. En algunos países, por ejemplo, en los de la zona rioplatense, vos querés, con aspiración vos querés. O en Centroamérica, vos quieres, con la forma de tú. ¿Sí? Y luego usted quiere y ustedes quieren. Entonces, ¿de dónde viene esta forma? Si ustedes se fijan, esta forma viene del vosotros, ¿sí? Que sería la segunda persona plural, ¿de acuerdo? Y a esta forma de segunda persona plural se le quita esa i. Entonces, de cantáis tienes cantás, cantá con
aspiración. Cantamos, cantamos, bebemos, joder, vos va. ¿De acuerdo? Si se fijan en francés moderno, ¿cómo se dice por favor en francés? S'il vous plaît. Sea usted o sea a ti te place. ¿Sí? Entonces ese vous del francés es el vos que todavía tenemos en Latinoamérica. En España hoy en día no tenemos vos, ¿verdad? No existe. No existe. Y en portugués, Você. você. O sea, se mantuvo en francés, en portugués, no sé, en italiano. En italiano antiguamente se ha mantenido en el dialecto de Nápoles, se ha perdido en el resto de la península. ¿Y qué utilizan? ¿La segunda Voi, persona? sí, la segunda persona del plural, voi, vosotros, en lugar de usted. Se usa el vosotros, pero se ha mantenido en Nápoles. Si tú vas a Nápoles, te tratan, en lugar de usar lei, Sí. que sería el usted, te dicen voi. Voy. Con la morfología, obviamente, la segunda plural. ¿Pero se considera normativo o es algo dialectal? ¿Es algo anticuado? Es un italiano es un italiano regional, digamos, porque en Italia hay una convergencia entre el italiano estándar que no existe y el dialecto que se está es cierto, Sí. debido al origen joven del país, ¿no? Sí. Y entonces, pues, se está acercando el dialecto con el italiano estándar y se crean hablas regionales. Y entonces no está normativizado, pero es... Pero se utiliza igual, ¿no? Sí. Claro. Muy bien, entonces sí, vamos a ver un poquito la historia del voseo, que como les decía es un poquito complicada dependiendo de la zona geográfica, dependiendo de la fecha, el periodo. Entonces vamos a empezar por el latín. El latín tenía dos formas, para la segunda persona singular, la forma tú y la forma vos, ¿verdad? Que de ahí, de esta forma, pues el francés heredó el vous y el italiano, el portugués, pues etc. Luego tenemos el castellano medieval, entre los siglos XII y XIV. Entonces aquí tenemos que el vos, esta forma de segunda persona plural, se utiliza para indicar respeto. ¿Sí? Pero en Nápoles no es forma de respeto, es el tú, ¿verdad? No, es forma de respeto. Ah, es la forma de Sí. respeto. Ah, vale, vale. O sea que no es como el voseo rioplatense. No. Ah, vale, vale. Es el lugar de usted. Es el lugar de usted, que es el vos antiguo, ¿no? Sí. Del siglo XII, el uso más primitivo, digamos, del castellano. Muy bien. Luego en el siglo XV el vos pasa a ser ya pues, el equivalente al tú, es informal, familiar y se presenta cierta ambigüedad, porque ya no hay distinción entre el tú y el vos, ¿no? Y se empieza a utilizar vuestra merced, ¿de acuerdo? Entonces este vos familiar, siglo XV, 1492, es el que se lleva a América y es el que se ha mantenido, el vos de tú, ¿sí? Mientras que en España, en el castellano del siglo XVI, ese vos pasa a ser casi como un insulto, es decir, si alguien te hablaba de vos, era como, o sea, es como un insulto, como tratar a alguien de inferior, como ser descortés con alguien, ¿verdad? Entonces, si ustedes, por ejemplo, leen a Quevedo, cuando quiere insultar a alguien o hablar despectivamente, una persona utiliza el vos. Y de ahí se perdió. De ahí en el siglo XVII ya el vos se pierde porque tenía digamos, esa característica negativa o despectiva hacia el oyente. ¿De acuerdo? Pero claro, en Latinoamérica se sigue utilizando este vos familiar del siglo XV. ¿De acuerdo? Entonces, la forma de respeto, pues en realidad se ha perdido, no tenemos esa forma. Sí, Pero ¿por qué, a qué se debe la diferencia entre usar el tú y el vos? O sea, porque si tiene que ver con el siglo, pues todos usarían el vos. Bueno, buena pregunta. El caso es que digamos que donde se utiliza hoy en día, en Latinoamérica, sobre todo en la zona del Río de la Plata, eran zonas que estaban un poquito más aisladas de lo que era la relación cultural de los virreinatos con España. Entonces México y Perú, por ejemplo, que tenían un contacto mucho más cercano, digamos,
políticamente, culturalmente. Las primeras universidades, vamos a ver después, se fundaron en México, en Lima. Como tenían un contacto más estrecho, más cercano con la madre patria, como dicen algunos todavía, ¿no? Con lo peninsular, pues adoptaron la tendencia peninsular, pero en otras zonas, como por ejemplo Uruguay, Argentina, que eran zonas más aisladas de la colonización central, digamos, mantuvieron las formas antiguas. Era lo que decía antes Marta, que a lo mejor en las zonas del campo, en el lenguaje de su abuelita, todavía utilizaban las palabras árabes antiguas. Pues en las zonas más aisladas digamos, de la corriente cultural de los virreinatos, se conservaron las formas más antiguas. Pero digo que el BOS es complicado por eso, porque hay que ver la zona geográfica y también el periodo, ¿sí? ¿Te he contestado la pregunta? Sí. ¿Sí? Más o menos. ¿Alguien más tiene una pregunta? El boseo es complicado por eso, porque hay muchas diferencias en la conjugación morfológica, en el país. Hay países donde, por ejemplo, en Chile se utilizan los dos, ¿verdad? Colombia, los dos. Y depende de la parte económica. Y también depende, por ejemplo, en México se utiliza el tú, pero en Chiapas, que está más cerca de Guatemala, utilizan el vos. Entonces, Porque, bueno, saben que Chiapas era parte de Guatemala, ¿no? Por eso no era parte de México. Sí. Pero se perdió totalmente en el Caribe. O sea, el vos no se usa en el Caribe porque ya para ese entonces los que llegaron a esa zona... Por la cercanía, ¿verdad? Porque siempre que llegaban primero al Caribe. Entonces el Caribe, México y Perú por los virreinatos, las universidades, la imprenta también que llegó antes a estos países, tenían una relación mucho más estrecha y cercana con la península. Frente a lo mejor Chile, que Chile tardó muchísimo tiempo en colonizarse, y pues lo mismo, ¿no? Con Uruguay, Argentina, Paraguay, toda esa zona. Sí. Entonces, ¿qué pasa con el español que llega a América, ¿no? Bueno, pues hay un periodo de coinización. La coinización simplemente indica como síntesis, como simplificación de variedades, ¿no? El prestigio social y cultural del español, que termina con muchas lenguas amerindias que desaparecen por la presión del español, y se simplifica mucho, pues eso, las variedades del español a la hora de ir avanzando en la colonización tiende a simplificarse. Por ejemplo, el seseo como fenómeno lingüístico, fenómeno fonético, es una simplificación de las sibilantes. Es más fácil tener el seseo, tener una sibilante S que tener 4, ¿sí? Como tza, tza, tza. Más fácil tener una que tener 4, ¿sí? Entonces, siempre los procesos lingüísticos tienden a la facilidad de la articulación, no a complicar, sino a facilitar la pronunciación. Entonces, tenemos los dos centros culturales principales que fueron México y Perú. México, la primera universidad se fundó en 1553, ¿sí? Mucho antes de Yale, y Harvard, y Brown, ¿verdad? Pero bueno, la política, ¿sí? La política siempre muy unida a la lengua, ¿no? Y Lima, la primera universidad en 1551, la de San Marcos, y la imprenta en 1564. Entonces, evidentemente, estos fueron dos centros culturales que influyeron en el español, el que se hablaba en esas regiones, ¿sí? Y Eva, Sí. yo pensaba que la universidad más antigua de las Américas era la de Santo Domingo, la República Dominicana. En algunos libros sí que se menciona, pero en realidad no era una universidad, era más bien una escuela, misión, pero sí, en muchos libros se comenta eso, ¿cierto? Sí, sí. Y no sé si han visto esta película, La Misión, pero tiene que ver un poco con esta filmina que vamos a ver, que son las políticas que se tomaron, las políticas del gobierno. Carlos V, por ejemplo, habla de que se enseñase nuestra lengua, Felipe II, de que se enseñase a aquellos que voluntariamente quisieran aprender la lengua castellana, pero fue en este periodo, en el siglo XVIII, bajo el rey Carlos III, el que terminó ya con las lenguas amerindias, porque hizo obligatorio el uso del castellano.
y fue en esta época cuando se expulsó a los jesuitas, en fin. Fue sobre todo en el siglo XVIII. ¿De acuerdo? Con Carlos III y la cédula de Aranjuez. Ya vamos terminando. Tenemos la norma de Madrid en 1560, que hablamos de la norma de Sevilla, la norma de Madrid, y digamos que ya el español moderno empieza a partir del siglo XVIII con la creación de la RAE. Tenemos aquí que limpia, fija y da esplendor. ¿Qué les recuerda a ese lema? ¿Un detergente? Sí. Más o menos, ¿no? Un detergente, sí. Pues bueno, tenemos ya el español moderno con la creación de la RAE, con el diccionario de autoridades que se publica también a principios del siglo XVIII, con la ortografía y con la gramática también del siglo XVIII. Hoy en día hay... Ay, no, puedo muy rápido. ¿Qué pasó? Ay, me falta otro. No sé. A ver. Tiene que... No sé, me falta aquí... Aparecen todas las academias, pero no sé qué me está pasando. Que no se ve. No sé por qué no salen. Bueno, esta filmina es de todas las academias de español que existen en el mundo y tenía señalizada ahí la de Estados Unidos, porque existe una Real Academia en Estados Unidos del 70 y... Pero no hay una española. No sé. ¿Será que la letra es del mismo color del fondo? No sé. No aparece. No aparece, no sé por qué no aparece. No, y ahora vamos a hablar de Estados Unidos, pero no sé por qué no. Un momentito, a ver si puedo solucionarlo. Si no, no estoy viendo. Qué raro. Bueno, tienen una Real Academia de la Lengua en Estados Unidos, creo que del 71 o del 73. Me parecen muchas otras, pero bueno, no sé por qué no se ve bien. Y aquí tenemos, vamos a hablar ahora un poquito para terminar de los Estados Unidos. México es el primer país hispanohablante, pero Estados Unidos ya es el segundo. Entonces, no podemos hablar de lengua extranjera, del español en Estados Unidos ya es una lengua, ¿verdad? Pero no es extranjera. Entonces, como ven ustedes, las zonas donde hay más contacto del inglés con el español, si ustedes se fijan, estamos en el 2015, pero se prevé que en el 2050 se va a duplicar. Ya saben que California es el estado seguido de Texas con más millones de hispanohablantes, 14.4 millones. Las fuentes vienen de Estados Unidos del 2011, o sea que probablemente la cifra es mayor ahora, o sea la cantidad ya ha subido porque es del 2011. De la población total de Estados Unidos es 37, en California es 14.4. Oregón, yo vivo en Oregón, Oregón no está. Todavía muy poquitos en Oregón. Entonces, otro fenómeno muy peculiar en Estados Unidos es el de Spanglish, ¿no? Entonces, I speak Spanish 7 días bueno, entonces para que ustedes vean la influencia de lo que está pasando, la influencia del inglés en el español de Estados Unidos, y también cómo la RAE, que es bastante conservadora, ¿verdad? No le gusta mucho innovar, pero sí ha creado una nueva terminología, que es el estadounidismo. ¿Sabían ustedes eso? Estadounidismo. Entonces sí, es una variante como por ejemplo el chilenismo, mexicanismo, etc. Entonces sí existe, ¿eh? Entonces, algunos de los estadounidismos que ya están aceptados, sí, ¿eh? Entonces, a ver, aplicar, solicitar, sí, Bagel, departamento o el ministerio, elegible, email, que sí, email ya lo utilizamos todos, parada, pero no parada de autobús, sino parada de desfile. ¿En serio? Sí. Bueno, Entrar, otras cosas. fishing, ¿no? Entonces, ahí está el fishing. Entonces, también tenemos, esto no es un estadounidismo, ¿verdad? Entonces viene de ¿La tecnología o viene de...? bueno, sí, pero también... ay, es que yo no sé por qué no está saliendo. Sí, gracias.
Bueno, aquí tenía una foto del país donde salió este reportaje sobre la RAE aceptando los estadounidismos, pero no sé por qué. Creo que es porque este Mac es un poco más antiguo que el mío y por eso no está leyendo las fotos, por eso. Pero bueno, esto no son estadounidismos, estos son nuevos préstamos que se están utilizando en el español moderno, del día a día, ¿no? Sobre todo que están relacionados con la tecnología, la globalización, los deportes, ¿verdad? Que están saliendo. Entonces, ser un crack, por ejemplo, Viene del Ser un puente, el sonido, ¿no? El friki es el friki. ser un hacker, se pronuncia hacker, es la transcripción fonética, ¿verdad? Hacer phishing, el puenting. En los deportes también hay mucha influencia. Hacer un selfie, que ya se oye en todos los medios de comunicación, ¿verdad? O sea, service trendy también. O vintage también. Y para Pero terminar, viene del uso de inglés. ¿el qué, perdona? Vintage, que dice, bueno, es francés, pero aquí lo estamos utilizando a través del inglés de Estados Unidos, es decir, es el concepto de vintage, antiguo. así, Del ¿no? francés, no, ¿verdad? No, Es del inglés, es la influencia De del inglés. inglés. Sí, sí. Y bueno, tenemos aquí algunas cifras, por ejemplo, es la segunda lengua más hablada después del chino mandarín, 460 millones de hispanohablantes como LM. ¿Qué significa LM? Lengua materna. Lengua materna, muy bien. 559 millones de personas lo hablan. DN, DL, ¿qué significa DN? Dominio nativo. Muy bien, dominio nativo. DL, dominio limitado. ¿Sí? Por ejemplo, estudiantes o personas que lo utilizan para viajar, pero no lo hablan como lengua materna, no es dominio materno, ¿sí? Como lengua extranjera, más de 21 millones. Las cifras están sacadas del español, estas cifras son actuales, bastante actualizadas porque son del 2015, del Instituto Cervantes, Instituto Cervantes, que las saca todos los años. Y luego en Estados Unidos tenemos más de 53 millones, 41 millones de dominio nativo. Hay que pensar que no todos los latinos en Estados Unidos hablan español. No. Sí, hay algunos que son latinos, pero no lo hablan solo inglés. Entonces hay que distinguir eso también. Entonces la previsión de crecimiento es que en el 2030, ¿no? Que ya estamos cerca del 2030, el 7,5% de la población mundial será hispanohablante. Y en el 2050, yo no sé si veré esto, mis hijos, quizás sí, será el primer país hispanohablante, será el primero, más que México. Más que México. Bueno. Esas son las previsiones, ¿sí? Y esto es todo, muchísimas gracias. Si tienen preguntas, comentarios, por favor. He ido muy rápida, me hubiese gustado tener más tiempo y en verdad muchos temas que he dejado un poco de lado, pero no tenemos mucho tiempo. ¿Preguntitas? Sí, una pregunta, Sí. sí. Es sobre la Z. La Z. Sí, ¿por qué suelen usar la Z en lugar de la D en Madrid, como Madrid? Eso es muy de Madrid. Ya. Sí, muy de Madrid. ¿Verdad? ¿Tú lo haces, Mercedes? Decir Madrid, hombre, intento no. Los que somos profes de español procuramos no. Lo cual no quiere decir que en otro contexto se puede escapar, pero es Madrid, como mucho se cae Madrid, Sí. pero Madrid. Pero No. sí. Pero Sí, la sí, mayoría de la gente dice Madrid y Valladolid. Sí, es una hipercorrección, como los que dicen Sí. bacalao Ah, por sí. bacalao. Entonces es algo dialectal, algo de uso Porque es difícil pronunciarlo. dialectal. Así como Es difícil difícil. pronunciarlo Es incluso para un difícil, nativo. sí, Por eso en bastante, todo sí, caso sí. Se cae, relaja, pero cuando es se relaja. difícil. Sí, sí. Y normalmente es que desaparezca esa de aproximantes, no es ni siquiera fricativa, es aproximante, se relaja y desaparece. Entonces es, digamos, más normativo decir ciudad sin nada que ciudad. Pero es algo de esta zona, ¿eh? Si te vas a otras partes de España no se hace. Yo vi el otro día, bueno,
he dado clases de español nivel básico y damos la palabra carnet de identidad, pero el otro día lo había escrito carnet con E y tilde. Así que eso ya es oficialmente como... Pues no sé, es oficial, tendríamos que buscarlo. Sí, Porque sí, es sí, oficial, sí, sí, es oficial. carnet, No sé, Pero pero es por el mismo motivo. Y cenit, ¿verdad? Palabras como cenit. Es que esta T no, es para nosotros súper difícil pronunciar una T, una D final. Sí, igual como la de... Sí, bueno, sí, lo has dicho. Sí. Pues mira, no lo sabía, lo tengo que buscar, no sabía que ya está aceptado. Sí, está aceptado. Chalet, por ejemplo, también. Chalet También, sí, la T. Sí, es que no es muy origen romance, digamos. Francés, ¿no? Por eso, sí. Y tique. Ticket. Pero eso sí, yo tuve que sacar, bueno, es que yo tuve que sacar una foto. Recoja su ticket. Yo, ¿qué es esto? En vez de, no sé, otra palabra. No La sé. academia, un poco, digamos, un poco en contra porque, bueno, tiene sus cosas, ¿no? Claro. Pero últimamente yo creo que acoge demasiado rápido. Entonces, hay algunas palabras nuevas recogidas en la ortografía de 2010. Madre mía. Pero si eso no lo utiliza ninguna. Hay cosas, Por ejemplo, Un ejemplo. un ejemplo, espera. Creo que uno lo comenté con vosotros. Manager con Y. Ya no se agrega, que Y yo no sé si la has puesto tú ahí, pero piercing, P-R-S-I-N, pero si eso no lo hace nadie. Y luego nos matan con las tildes, las quitan de los demostrativos, las quitan de solo, y aquí estamos todos un poco así como, vamos a ver qué hacemos. Es decir, que a veces efectivamente es conservadora, de hecho, quien defiende la postura de la RAE, un poco consecuentemente dice, bueno, es que hay que esperar a ver qué hace el nativo y si esto se asienta. Entonces la RAE no es una norma, o sea, recoge lo que el hablante hace, ¿no? Pero no puede recoger todas, el cool, el trendy y el otro y el de más allá. Habrá que esperar a ver si termina asentándose como fútbol, por ejemplo. Pues se ha sentado, pues ahí la tiene, ¿no? Porque a veces son jergas que pasan de moda. Claro. Entonces para eso existen esos otros diccionarios, pues actuales o del momento, ¿no? Sí. Pero ahí estaba yo un poco con lo de la RAE tarda mucho en aceptar, a veces se pasa. Lo de solo me levantado muchas polémicas. Vamos. Sí. Solo de solamente, ¿verdad? Sí. Que ya se puede escribir. Eso es, sí. Sí, pero hay muchos académicos dentro de la academia también en contra. Son muy divertidos esos artículos, yo os animo a que los veáis. Y también aprendí que ahora la RAE también está aceptando el adjetivo demostrativo y el pronombre demostrativo, perdón, sin tilde. Decía, el Sí, quiero, los que llaman críticos. Quiero Yo recomiendo también a los que estáis por aquí que leáis el libro publicado por Gómez Torrego sobre las últimas novedades de la ortografía de la RAE. Lo tenéis en la biblioteca. Gómez Torrego. Ya saben, chicos, apunten. Gómez Torrego. Es interesante lo que comenta Gómez Torrego sobre algunas, ¿cómo diría yo? Excentricidades o así. Sí, son excentricidades, Sí. ¿cierto? Sí, la verdad es que lo de los estadounidismos también ha sido una polémica increíble. Bueno, no tanto en Estados Unidos, yo creo que en Estados Unidos hay más esa conciencia de innovación, ¿verdad? Pero sí, para algunas personas, pues eso de aceptar, pues aplicar, ¿no? Para solicitar, pues es difícil. Es como darle una cierta categoría al Spanglish, o sea, ir limpiando un poquito, eso, limpiando, brillando. Sí, pero en la medida en que la RAE lo recoja también, como ha hecho siempre, Claro. americanismo, o en Colombia o en tal zona, es decir, estupendo, ¿no? Que lo recoja, pero como un término local de un sitio donde sí está instaurado, pero ahora no, para todo. Bueno. Pero bueno, tiene su gracia, ¿eh? No es para todo, está categorizado como un estadounidismo, pero claro, los que enseñamos, los profesores de lengua que enseñamos en Estados Unidos, cuando un estudiante escriba eso, Claro.
¿Corregimos o no corregimos? Yo Es que siempre ese, corrijo el esa No, es pero la la cuestión. pero la cuestión también es que vamos a Estados Unidos y oímos a muchísimos hispanohablantes decir aplicar. Claro. Entonces, ¿cuántos millones de personas lo dicen? Entonces, bueno, hay que recogerlo, hay que describirlo, no es normativo, está descrito como estadounidismo. Y bueno, pues si hay millones de personas que lo dicen, ¿por qué no describirlo? Pero hay que especificar. No, es está decir, especificado. claro. Yo no hablaba de estadounidismo, Ah. yo hablaba de las tildes y el De las piercing y el otras. manager. Para mí estadounidismo ha sido nuevo esta tarde, no ¿Ah, me sí? refería a las otras. Sí. Sí, salió en el país en el 2012, o sea que tampoco es tan nuevo, ya lleva varios años circulando, pero claro, sí, como que es un poquito sorprendente para los profesores de lengua que siempre nos hemos atenido al español normativo, ¿no? Sí, es lo que decías tú antes, es decir, cuando alguno de ellos utiliza algún término de estos, bueno, yo lo primero que hago es consultar a ver cómo va el asunto, ¿no? Pero que es como que la norma no es una referencia tan clara y la norma está para saltársela, por supuesto, de siempre, esa y otras, ¿no? Pero que hay que tener una referencia un poco clara, más que nada para lo que tú transmitas también sea claro, ¿no? Pero también es cierto que eso crea un mundo de posibilidades que también es muy interesante. Una ventana de posibilidades, Ay. como Windows. Eso. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Gracias por hacer una parada aquí en Madrid después de un viaje de 20 y pico horas, que estás recién aterrizada. Gracias. Pues ahora, si queréis, chicos, hemos preparado un pequeño aperitivo con un vinito y cerveza, por si queréis charlar de una manera más informal con la profesora Eva o con el resto de la clase. Yo digo, pues estamos en los Estados Unidos, ¿vale? Así que estadounidenses, ustedes, perfecto, pero yo cuando estén escribiendo, que soy